Señal directa. Bueno, es todo un placer, pues siempre platicar con nuestros colegas y sobre todo cuando hacen labores muy brillantes, como es el caso de nuestro compañero y amigo Lauro Rodríguez, periodista, que está nominado al Premio Gabo 2023, con una temática sumamente importante que, bueno, pues finalmente es quién teme a las rastreadoras, es decir, las mujeres, sobre todo madres, hermanas o familiares que buscan a seres humanos que están desaparecidos. Y pues es mucho gusto que esté con nosotros Lauro, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, el gusto es mío. Pues muchas gracias por la invitación y para que esta nominación sirva también para retomar la información que estuvimos publicando, la investigación y los datos que pudimos recabar. Claro, el Premio Gabo se ha convertido sin duda en uno de los reconocimientos periodísticos más importantes al periodismo de fondo, al periodismo de investigación y bueno, pues tienes ya muchos meses cubriendo esta tragedia que vive nuestro estado, Lauro, con el tema de las desapariciones y las actividades que realizan los colectivos y las madres buscadoras. En este ámbito está el trabajo que en particular hiciste con las rastreadoras. Platícanos cómo fue la investigación, que además es impulsada por Conectas, que es esta plataforma también de impulso al periodismo tan importante en momentos en que es tan complicado hacer periodismo de investigación, ¿no? Así es, como bien lo mencionas, desde 2020 en el área metropolitana de Guadalajara, pues yo he trabajado el tema de la desaparición de personas, he estado muy cercano con los colectivos de búsqueda, con las acciones que realizan en fosas clandestinas, con las acciones que realizan de búsqueda en vida, la pega de cédulas, las exigencias que hacen a las autoridades, y en estar acompañando a los colectivos en esta labor, pues yo tuve la hipótesis de que lo que ellas estaban haciendo no estaba siendo tomado en cuenta por las autoridades, lo estaban invisibilizando, que incluso yo tuve la hipótesis de que había un subregistro de fosas clandestinas con los hallazgos que tenían las rastreadoras, las autoridades ni siquiera los estaban registrando. Entonces, a partir de ahí surgió esta investigación. Al estar realizando solicitudes de información, consultar registros públicos, consultar registros de las rastreadoras, pues puede comprobar la hipótesis de que en realidad las autoridades no solamente no estaban cumpliendo con los protocolos, hay dos protocolos, el protocolo homologado de búsqueda y el protocolo de identificación y tratamiento forense, no los estaban cumpliendo, que también fue un logro de las rastreadoras el crear estos documentos. Y además, pues sí existía este subregistro. Las autoridades pues ni siquiera estaban llevando a una base de datos los hallazgos que estaban haciendo las rastreadoras. Y esto no es lo más delicado, que ocultaran cifras, sino pues qué estaba pasando con todos estos cuerpos que estaban encontrando en las madres buscadoras. Por ejemplo, en Jalisco encontramos que pues había un subregistro de 29 fosas clandestinas, 29 hallazgos que tuvieron las madres buscadoras, nunca fueron a dar a la base de datos del gobierno del estado de Jalisco solamente durante 2022, que fue cuando pudimos hacer este rastreo con los datos que tenían los colectivos para compararlos con lo que tienen las autoridades. Entonces, pues, ¿qué pasó con esos cuerpos? Esos cuerpos se encontraron en esas 29 fosas, ¿por qué no están en la base de datos y qué pasó con ellos? A partir de ahí surgió esta hipótesis, la planteamos a Conectas. Conectas recibió otro proyecto también de mi compañero Guillermo Rivera de Guerrero, quien también estaba trabajando el tema de la desaparición de personas y el tema de los colectivos de rastreadoras. Él tenía la hipótesis de que el gobierno estaba amenazando a las mujeres, es decir, no solamente estaba pues negándoles el acompañamiento, sino que a la vez las estaba amenazando, las estaba agrediendo y pues logró documentar más de 226 agresiones hacia las madres buscadoras y la mayoría son por parte de funcionarios públicos. Entonces Conectas lo que decidió fue platicar con los dos y generar entre los dos un trabajo en conjunto. Así fue como nos conocimos Guillermo Rivera y yo y nos gustó la idea de trabajar en conjunto para hacer un proyecto que fuera más integral y así fue como surgió pues esta investigación periodística de quién teme a las buscadoras. Claro, que el apoyo de Conectas tiene que ver con la orientación, con el enfoque, con la estructuración del trabajo de investigación, ¿no? Hacerlo mucho más formal, más profesional
y guiar justamente en cómo se hace una investigación de este tipo. Así es, justamente esa es la labor de Conectas, además de dar financiamiento para poder, pues... solicitudes de información y todo lo que los cuesta. Traslados, los viáticos y demás, pues también da este acompañamiento. Cada investigación tuvo a un editor que nos estuvo guiando sobre qué datos buscar, sobre dónde poderlos buscar, con quién poder acudir, hacer una verificación de toda la información que estábamos recabando, cómo sistematizarla y cómo pues contarla de la mejor manera para que pues la población pudiera comprenderla al 100%. Yo te preguntaría, después de todo este trabajo tan importante que vienen llevando a cabo, ¿cuál es el fondo que han encontrado ustedes en torno a esta situación de cómo identificar el por qué se genera este problema de las desapariciones? Pues platicando con los colectivos, ya tenemos pues varios años junto con ellos, revisando cómo está el tema de las estadísticas, el tema del incumplimiento de los propios protocolos, de las leyes, de cómo fueron creadas las leyes y cómo fueron creados estos protocolos, pues hay varios puntos que revisar. En primer lugar, la impunidad. Hay un altísimo nivel de impunidad, no en esta investigación, pero en el seguimiento que le hemos estado dando en NTR publicamos hace algunas semanas que, por ejemplo, hay solamente 2 sentencias por fosas clandestinas, 2 sentencias condenatorias, y ninguna es por desaparición. En las 2 se siguió homicidio, en ninguna de las 2 pudo comprobar la Fiscalía del Estado que estaba involucrado en un tema de desaparición. Es decir, eso muestra que ni siquiera pudieron identificar los cuerpos que estaban en esas fosas, por lo tanto no pudieron conocer que eran personas que estaban desaparecidas. Entonces, pues esto nos muestra el nivel de impunidad que hay. Solamente en 2 sentencias, cuando en esta administración se han encontrado más de 200 fosas. Entonces, pues, de esa magnitud es la situación que se vive en temas de impunidad, que es la principal. La segunda, que la autoridad está más preocupada por darle un uso a las estadísticas para cuidar la imagen pública, que en realidad para que sirvan a la población y para que sirvan para crear políticas públicas, porque las estadísticas van más allá de contar víctimas, de saber si fueron 10, 15 cuerpos los que extrajeron de una fosa clandestina, sino que tienen la función de ayudarle a la población, de ayudarle a la propia autoridad a crear políticas públicas, principalmente de prevención. Por ejemplo, el registro de desaparecidos y también el registro de fosas. Si estuviera creado como lo marca la ley, porque ya está la ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco, que fue un logro de las familias y de las organizaciones como CEPAT, que estuvo acompañando a los colectivos que crearon que forzaron la creación de estas leyes, pues la población pudiera tener más información sobre en qué colonias son en donde se dan la mayor cantidad de desapariciones, en qué municipios. Esto le ayuda a tomar decisiones sobre si va a ir a un municipio donde hay alta incidencia de desapariciones, pues crear un protocolo de seguridad, o incluso decidir no ir si se sabe que la situación está muy compleja, buscar alternativas, buscar acompañamientos. Ayuda a tomar decisiones para reducir los riesgos de desaparición. Sin embargo, la autoridad no lo ve así. Al día de hoy, lo único que tenemos de desaparición en un registro es el que se llama SISOBIT, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, que no permite conocer siquiera a nivel municipal cuántas desapariciones hay. Entonces, pues de ese nivel también es la opacidad, a pesar de que en las leyes ya está pues marcado cómo es que debe hacerse ese registro. Pero son mafias y son bandas de drogas, o de ¿cuál es el sector que está generando esas desapariciones? Pues las conclusiones de los propios colectivos es que detrás está pues efectivamente el crimen organizado, pero opera por la impunidad que se genera desde las autoridades. Claro que justamente esto permite estas revisiones ligar los diferentes fenómenos que está viviendo Jalisco, ¿no? El control de territorios y de instituciones por parte de la delincuencia organizada, en donde el Estado prácticamente perdió el control. Luego el tema, por supuesto, de las desapariciones, de las fosas clandestinas, y cerramos con crisis forense, ¿no?
Así es, justamente es todo lo que incluye este reportaje, y además pues también muestra cómo son las mujeres las que están tomando la batuta de estas acciones. En la búsqueda, de la búsqueda y de la presión hacia las propias autoridades. Estamos hablando de que encontramos el dato de que el 85% de las personas que están buscando son mujeres, y esto tampoco no es fortuito, es porque pues, entre el 75 y el 80%, en Jalisco es el 80% de las desapariciones, pues son hombres. Entonces, por lo tanto, son las esposas, son las madres, son las hermanas, las hijas, las que están haciendo estas labores de búsqueda, las que están encabezando los colectivos y las que están también presionando a las autoridades. Claro. Lauro, muchísimas gracias por la visita, y bueno, pues mucha suerte. Es un premio de mucho prestigio y por lo tanto la competencia es muy fuerte. Están los primeros 50 trabajos nominados, de ahí salen los 15 finalistas y luego los ganadores de lo que seguramente es en este momento el mejor premio de periodismo y de Iberoamérica, así que es un verdadero orgullo que estés ahí representando al periodismo de Jalisco. Pues muchas gracias por la invitación, y también gracias a Canal 44 porque fue uno de los medios que se sumó a difundir este trabajo. Así es, muchas gracias, Lauro Rodríguez.